¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Gente sombra, clasificación, incógnitas y una historia real de un seguidor. Gente sombra, clasificación y mitificación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gente sombra? Creo que todos aquí sabemos un poco a lo que nos referimos. Básicamente a esas siniestras y oscuras criaturas asociadas a las pesadillas, los visitantes nocturnos, íncubos, súcubos y otros seres no humanos del plano astral. Por regla general, la gente sombra, shadow people, aparecen como figuras de un negro sólido, impenetrable, más oscuro que la oscuridad misma. La mayoría prefiere asumir una silueta masculina y visten largas gabardinas y sombreros. Su altura es prodigiosa, de hasta 2 metros de estatura. Poseen densidad, ya que son capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos. La gente sombra rara vez intenta comunicarse, sin embargo, muchos se muestran interesados en los seres humanos. Repasemos algunas categorías que diferencian los distintos tipos de gente sombra y comportamientos. El primero en esta lista son los vigilantes de habitación. Suelen ser descubiertos de pie frente a la cama, observando fijamente a quien allí duerme, o ubicados en algún oscuro rincón del cuarto. En general, todo concluye allí. Solo se limitan a observar, aunque de hecho sea imposible verificarlo ya que carecen de facciones. Si bien su sola presencia es capaz de infundir un horror profundo, casi atávico, no suelen adoptar una actitud amenazadora. Pueden permanecer allí durante largos periodos de tiempo. Cuando son observados por la persona, que casi siempre despierta de forma abrupta, desaparecen súbitamente, fundiéndose con la negrura circundante. Rara vez son agresivos, pero cuando lo son pueden infundir verdaderos espasmos de terror. Las siguientes son las sombras en movimiento. Estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable. Surgen de las paredes, atravesando las habitaciones, solo para derretirse en algún rincón opuesto. Pocas veces prestan atención a los seres humanos, salvo que se los observe fijamente. En esos casos se recluyen en los rincones más oscuros y desde allí nos devuelven la mirada. En ciertos casos es posible detectar el brillo opaco de sus ojos. Las sombras en movimiento y los visitantes de fondo son algo similares. Los visitantes de fondo son seres rara vez detectados por el ojo humano. Usualmente son capturados por cámaras fotográficas como densos bloques de negrura flotando en el fondo de la imagen. Ahora bien, ¿por qué algunas personas son vigiladas por la gente sombra? Resulta imposible saberlo. Solo podemos especular que vigilan nuestros procesos mentales, quizás interesándose en nuestros sueños y emociones. No obstante, no siempre la gente sombra se comporta de manera contemplativa. Algunas personas han experimentado horrorosas sensaciones de parálisis, sofocación y ahogos en su presencia. Para muchos, la gente sombra es apenas una fracción de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir sobre seres interdimensionales que atraviesan nuestro plano siguiendo algún propósito que nos escapa. Esto explica por qué a veces se muestran interesados, pero realmente nada sobre la naturaleza de sus ataques. Otra especulación, basada en las circunstancias en las que son detectados, sostiene que es nuestra propia conciencia quien les permite acceso a nuestro plano. La gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración, como cuando estamos leyendo un libro. La incógnita desemboca en: ¿qué son la gente sombra? En principio habría que descartarlos como espíritus desencarnados, almas en pena o simplemente fantasmas. Tampoco son demonios, ni vampiros, y mucho menos ángeles o hadas. No están necesariamente atados a ningún lugar físico,
por ejemplo, como ciertos fantasmas se incorporan a las casas embrujadas. La gente sombra posee movilidad, lo cual nos permite deducir que poseen algún grado de autonomía. De hecho, hay casos registrados de gente sombra que sigue a una misma persona en varios domicilios diferentes, incluso en lugares realmente alejados entre sí. A pesar de su notoriedad, es prácticamente imposible emboscar a la gente sombra, es decir, verlos voluntariamente. La mayoría de las veces son sorprendidos por personas que despiertan en medio de la pesadilla. Sin embargo, algunos cazadores de fantasmas sostienen que nuestros ojos son perfectamente capaces de detectarlos. Solo que rara vez de forma directa. Pero quizás no haya ninguna explicación satisfactoria para la gente sombra. Ningún tipo de lugar los atrae, así como tampoco sienten especial predilección por los sitios embrujados. En cierta forma, pareciera que atravesaran circunstancialmente nuestro plano, a veces mostrándose interesados en nosotros y otras indiferentes. El hombre del sombrero y la niña que lo acompaña. Soy de una localidad pequeña del estado de Jalisco. Hasta los 9 años tuve una amiga imaginaria. Se llamaba Sara. Tenía aproximadamente entre mi edad y no más de 11 años. Era rubia, de ojos verdes y usaba un vestido blanco. Cuando nos mudamos empecé a tener experiencias muy extrañas. La figura de un hombre, una figura sombría con sombrero de copa, comenzó a aparecer en mi cuarto. Todavía hoy puedo imaginarlo con lujo de detalles, parado en una esquina de mi cuarto, mirándome. Lo curioso es que cuando el hombre del sombrero aparecía, también lo hacía Sara. Yo sabía, sin poder explicarlo, que mi amiga imaginaria me protegía. Una vez, estando en mi cuarto, sentí que el hombre del sombrero estaba como materializándose en un rincón. Enseguida apareció Sara, sentada al borde de mi cama. Me hizo pensar en un perro guardián o algo así. Era como una barrera entre el espíritu maligno y yo. Pero esta vez el hombre del sombrero hizo algo que nunca había hecho hasta entonces. Abrió los ojos. Eran ojos rojos, brillantes. El resto de la cara estaba en sombras. De repente, empezó a sacudirse en silencio, como si temblara, y comenzó a avanzar hacia la cama. Sara se incorporó. Levantó una mano, interponiéndose, y cuando el hombre del sombrero y mi amiga imaginaria se tocaron, los dos desaparecieron. Lo peor ocurrió unos años más tarde. Yo tenía por aquel entonces unos 20 años, y entré en la habitación de mi hermana más pequeña, de 8 años en ese momento. Parecía aterrorizada. No quiso decirme mucho, pero con el tiempo logré que me contara que veía una figura sombría, con un sombrero de copa, en su cuarto, pero que su amiga imaginaria la protegía. Su nombre no era Sara, sino Sandra. Creo que es importante aclarar que yo nunca le había contado a mi hermana mis propias experiencias. Nunca lo hice con nadie en realidad. Para terminar, otro dato que tal vez resulte de interés, en una reunión con excompañeros del colegio, ahora tengo más de 40 años, una amiga mencionó algo, a modo de chiste, sobre una amiga imaginaria que tenía otra de las chicas. Conclusión, más de la mitad de las personas, unas 9, tal vez más, habían tenido algún tipo de experiencia con una amiga imaginaria llamada Sara, o Sandra, o Silvia, y con un hombre que usaba un largo sombrero de copa. Todos, al igual que yo, dejamos de verlos alrededor de los 11 años. El hombre del sombrero es un arquetipo común de los sueños. Suele ser percibido mayormente por las mujeres. De hecho, hay muchos registros de mujeres que aseguran tener sueños recurrentes con un hombre alto, vestido de negro, con un sobretodo largo y un sombrero que le cubre parcialmente los ojos, cuando los muestra son de un rojo intenso. Esta presencia despide un fuerte sentimiento de maldad. Los sueños terminan abruptamente, cuando la figura se acerca y dice, en términos que pueden variar, tengo algo muy importante que decirte. Esta entidad, ya sea onírica, arquetípica o de origen sobrenatural, también suele ser percibida en la vigilia. Normalmente se manifiesta en una absoluta inmovilidad, de pie en algún rincón de la casa. Muchos aseguran que su cuerpo es extraño, como si no tuviera piernas y su torso flotara en el aire. Sus ojos están ocultos debajo del ala del sombrero, y no hace mucho más que estar ahí, realmente. Sara,
en cambio, es más activa. Todos los testigos le atribuyen un vestido blanco, antiguo, casi victoriano, con el cabello rubio y recogido con un lazo azul. Es frecuente que aparezca en varios lugares de la casa, no solo en los rincones y esquinas, y que interactúe cotidianamente con los pequeños. No es que juegue exactamente con ellos. De hecho, parece preocupada y ansiosa. Su presencia muchas veces anuncia la manifestación del hombre del sombrero. Que tanta gente experimente el mismo fenómeno en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, no es del todo atípico. Tampoco que esas experiencias comiencen alrededor de los 7 años y se detengan entre los 11 y 12 años. ¿Y tú, has tenido alguna experiencia que involucre a estos dos entes de la oscuridad?